Ya fue transformado, bendito sea Dios. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, dice la palabra. La palabra, al referirse principal en dignidad, está refiriéndose a cómo tiene el primer lugar, en el sentido de honor, no solo en el sentido cronológico, porque dice principal en dignidad, primero en dignidad. Es alguien principal en honor, tiene, está como preeminente, por decirlo de alguna manera. Te lo explicaré, vamos a explicarlo. Jesús es llamado en la Biblia el unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice que Dios nos dio a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Ahora bien, como unigénito estuvo en el seno del Padre por toda la eternidad. Pero en el momento en el cual el Espíritu Santo le engendró en el vientre de María y Él viene al mundo, muere y resucita, Dios ya no le llama el unigénito, sino le llama el primogénito Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Dice Romanos 8, dice el apóstol Pablo, para que sea el primero entre muchos hermanos. Ahora es muchos hijos de Dios por medio de Él. Entonces primero era el unigénito, luego es hecho el primogénito. Ahora entendamos bien esto. Primogénito no solamente por ser primero, porque no fue el primero engendrado por Dios. Escuchan, porque la Biblia dice que Adán fue llamado hijo de Dios. En la genealogía de Jesús que menciona Lucas, se va hasta Adán y dice Adán, hijo de Dios. ¿Recuerdas que dice hijo de Abraham, pero con Adán dice hijo de Dios? Entonces Adán, en cuanto a cronología, era primero que Jesús como hijo del hombre, no como hijo de Dios, porque como hijo de Dios Jesús es preexistente. Pero como hijo del hombre tiene un punto en la historia donde comenzó. Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, fue engendrado en una mujer, fue nacido de mujer. Entonces, como hijo del hombre tiene un momento que empieza. Como hijo de Dios, como un hombre, tiene un tiempo cronológico. Sin embargo, aunque Adán fue primero llamado hijo de Dios, Jesús tiene una preeminencia como hijo de Dios. Es más alto en importancia. La Biblia dice en Apocalipsis 1:5 que Jesús es el primogénito de los muertos. No fue el primero que murió, pero nadie ha tenido tanto resultado y bendición con su muerte como Jesús. Es preeminente. Y además, aunque otros resucitaron, Jesús es primicia de la resurrección porque es dado al Padre. Es más importante que todos. Es preeminente. En este sentido, la palabra habla principal en dignidad. No solamente se refiere a que el primogénito, tú cristiano, seas alguien primero o alguien convertido, sino que seas alguien que camina con dignidad, con honor, que levanta el cuello, que camina con la clase necesaria. Mira, te lo diré de otra forma. Una embajada está en un país y no vive como ese país. La embajada vive como el país que le envió. Si el país que le envió es un país rico, aunque esta embajada esté en un país pobre, la embajada tiene las mismas condiciones de vida que el país que le envió. Tiene la misma dignidad que el país que le envió. Pues nosotros somos embajadores de Cristo, dice la palabra. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos reconciliados con Dios. En este sentido, Dios nos ha puesto como embajadores en la tierra. Pero no vivimos según las condiciones de vida de la tierra. Porque nosotros somos embajadores del cielo, vivimos con las condiciones de vida de los cielos, principales en dignidad. No te comportas como mundano, no te comportas como un hijo de hombre, sino como un hijo de Dios. Alguien tiene que decir amén. Alguien debe comprometerse y decirle a Dios, así será, me comportaré con la dignidad correcta, gloria a Dios, con la excelencia de vida, con el hablar como creyente, con el comportamiento como un verdadero representante del cielo, principal en dignidad, dice Dios. Que todos los cristianos se comporten adecuadamente, que todos los cristianos tengan valor en lo que son, bendito sea Dios. Y le dice además, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder, gloria a Dios. ¿Por qué principal en poder? Porque de todos los hijos de Jacob, al que le dan el poder de su papá es al primogénito. Él tiene la autoridad de su papá. Él puede tomar decisiones en el nombre de su papá. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando se fue glorificado en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, que estaban Moisés y Elías hablando con él, dice la palabra que en ese momento Pedro tuvo una mala idea. A Pedro se le ocurrió, trajo unas varas por ahí y decía, mira, aquí hay ramas, vamos a hacer una enramada. Unas tienditas de campaña, nos quedamos aquí, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y dice Juan, porque no sabía lo que decía. O sea, tú sabes que Pedro primero hablaba y después pensaba, ¿no?
Se lanzaba con todo. Él primero camina en el agua y luego se hunde, pero primero va a caminar. Gloria a Dios por esa disposición. En este sentido, Pedro estaba equivocado poniendo en el mismo nivel a Elías, Moisés que a Jesús. Y entonces se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado. Desaparecieron Elías y Moisés y Dios dijo: este es mi hijo amado Jesús, en el cual tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué está diciendo? Él es mi primogénito. Cuando él habla es como si yo hablara. A él le he dado mi poder, a él le he dado mi autoridad. Lo que él diga yo lo respaldo. Jesús decía: yo hablo lo que he oído a mi Padre, yo hago lo que he visto a mi Padre. Y el Padre le dice: lo que él haga yo lo respaldo, porque es primogénito. Debes entender esto. Cuando tienes el comportamiento como hijo primogénito, tú dices: pues ahora yo sé que Dios me ha hecho principal en poder. ¿Qué significa esto? Que cuando hable, hablaré lo que oigo a mi Padre. Que cuando actúe, será en el poder de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque eres principal en poder. Dios te ha dado la representación de su deidad. Oye, Dios está detrás de ti. Por eso cuidamos lo que hablamos, por eso cuidamos lo que hacemos. Porque Dios está respaldando nuestra obra diciendo: mi primogénito, a él oíd. Es un verdadero honor estar en este lugar predicando la palabra y que gente de todos lugares vengan a escuchar el consejo de Dios. El saber que Dios me pueda utilizar para predicar la palabra me hace decir: gloria a Dios, Él es bueno, porque me ha dado poder para hacerlo. Pero tú también has recibido poder para representarle a Él. Tú también recibiste la capacidad para que puedas ponerte en el nombre del Señor a hablar de parte de Dios, a hacer la voluntad de Dios según el don y el ministerio recibido. Gloria a Dios. Pero tienes que decir esta misma porción: principal en poder. Bendito sea el nombre del Señor. El problema de los creyentes es que buscan el poder y no necesariamente ser aprobados por el Padre. Si el Padre no aprueba al Hijo, no le da su poder. Si tu hijo se comporta de forma indebida, le quitas privilegios. Lo mismo hace Dios. Dios te quita privilegios en cuanto a la autoridad que te respalda cuando no estás viviendo correctamente. Pero cuando vives correctamente, Dios te respalda. Bendito sea Dios. En ese sentido, le da poder a Rubén el estar aprobado. ¿Sabes? Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Fíjate lo que le está diciendo: Timoteo, el éxito, el poder sobre tu vida va a ser resultado de que busques con diligencia, no el poder, que busques con diligencia ser aprobado delante de Dios. Porque cuando eres aprobado, vendrás en el poder del que te aprobó, en la representación, en la autoridad del que te aprobó. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aprobó en el desierto y regresó, y dice la Biblia que venía en el poder del Espíritu Santo, porque había aprobado. Es importante esto. No busques entonces el poder, busca ser aprobado y tendrás el respaldo divino. Alguien bendiga a Dios, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Principal en poder. ¿Sabe? La Biblia habla de una ocasión en el capítulo 30 de Génesis. Hay una ocasión donde Rubén salió al campo en el tiempo de la siega del trigo. Cuando venía la cosecha del trigo, él salió y trajo no solamente trigo, trajo mandrágoras, una frutita rara, de esas no muy conocidas aquí. Y entonces trajo mandrágoras. Y es muy interesante lo que hace Rubén, porque él llega y se las da a su madre Lea. ¿Recuerdan ustedes que les comenté que había un pleito entre Lea y Raquel? Y entonces el pleito llegó a tal grado que Raquel le dio una sierva, una criada a Jacob para que tuviera hijos de ella, que se llamaba Bila. Y también Lea le dio otra sierva a Jacob para que también tuviera hijos con ella. Entonces Jacob ya tenía 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas, y se lo peleaban. Entonces un día, yo sé que alguno por ahí, algún varón le brillaron los ojos diciendo: entonces sí se puede. No, espérame tantito. Jacob terminó sus días diciendo: pocos y malos han sido mis años. Así terminan los infieles. Nadie dice: pocos y malos, ¿verdad? Han sido mis años. Pero en esa ocasión, cuando viene Rubén, le entrega las mandrágoras a Lea, su madre. Raquel ve las mandrágoras y le dice: oye, dame las mandrágoras de tu hijo. O sea, me quitaste a mi marido, le dice Lea. Recuerdas que fue la primera esposa, aunque la dieron como premio de consolación, pero fue la primera que estuvo con Jacob. Me quitaste a mi marido y todavía quieres quitarme las mandrágoras de mi hijo. Y lógicamente pues empieza el pleito. Raquel le dice: mira, no peleemos, dame las mandrágoras y te quedas tú esta noche con mi marido. O sea, lo rentaban a Jacob.